Miren, de arrancada no es malo ni pernicioso que gente que viene de la franja empresarial se vincula a la política. Del ajusticiamiento de Trujillo a esta fecha, hay una etapa de evolución respecto a ese tipo de relación. El doctor Balaguer, en el año 1986, en medio de un proceso electoral con mucha dificultad, trajo de compañero de boleta a Carlos Morales Troncoso. Anteriormente le había acompañado Carlos Rafael Goico Morales, que no era empresario. Jacobo Magluta cometió el error de llevar de candidato vicepresidencial a Nicolás Vargas. Quizás han sido las dos manifestaciones inmediatas, junto a Juan Bosch, que llevó a José Francisco Hernández, los inicios de cómo los políticos tradicionales se asociaban a sectores económicos o colocaban de segundo a bordo a un representante de esos intereses bajo la prédica de cooptar esos grupos, o que esos grupos, si sentían al candidato presidencial hostil, el vicepresidente fuese una especie de equilibrio. ¿Qué pasó después? Después pasó que Hipólito buscó una compañera de boleta, una dama, doña Milagros. También pasó con Danilo Medina, que llevó a una candidata vicepresidencial, y ahora Luis Abinader, que llevó una candidata. Y en el caso de Gonzalo también llevó a doña Margarita. Esas han sido las variaciones en los últimos 30 o 40 años respecto de empresarios o de mujeres. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo ahora? Y mucha gente teme abordar este tema. Los empresarios en el país que desde la práctica partidaria han hecho un esfuerzo por conseguir y o construir el favor popular, no han conseguido el éxito. Estoy deslindando los campos. ¿Obtuvo Jacinto Peinado el éxito? No. Fue senador, pero su intención era ser candidato presidencial. ¿Quién prevaleció? La política. José Antonio Narri, ¿prevaleció? No, prevaleció la política. Camilo Lluvere, ¿qué prevaleció? No, la política. Eduardo Selma, no, la política prevaleció. Miguel Vargas, no, la política prevaleció. Estoy dando ejemplos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que grupos económicos en el país ya han dejado su rol pasivo y han entendido que en esta sociedad del espectáculo no hay por qué simular situaciones. Y ustedes ven que todos los partidos políticos en la República Dominicana tienen un exponente en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los ayuntamientos de gente suya. Miren, debo ser justo porque cometí, sin proponérmelo, un lapsus. Maribel Gasó. Jacinto la eligió de candidata a vicepresidencial. Maribel Gasó salió de Ángel a la política. En la actual coyuntura, muchos empresarios en el país se están preguntando, lo digo porque me lo han comentado, ¿vale la pena? Yo procuro los recursos, ayudo al candidato, me arriesgo. Sin embargo, corro el riesgo de ser sometido. Bueno, usted no corre el riesgo de ser sometido porque es empresario o no empresario. Usted corre el riesgo de ser sometido porque no actúa de conformidad con los parámetros éticos indispensables que requiere la vida en sentido general, pero la lucha política aún más. Miren, aquí hay gente que se ufana de ser el diputado de un grupo económico, el senador de un grupo económico, el alcalde de un grupo económico, el ministro de un grupo económico. ¿Eso está mal? Sí, porque se presume que el alcalde, el diputado, el senador, el ministro tienen que priorizar el interés para la gente y por la gente.
Y si eso no sucede, usted no está asumiendo su responsabilidad en la dimensión que la sociedad requiere. Eso bajo ningún concepto implica cerrarle las compuertas de la participación a los grupos económicos. No. Lo que pasa es que el que se dedica a la actividad empresarial de arrancada, la naturaleza de esa actividad, entra en contradicción con el espíritu de la política. Y ahí comienzan los problemas. La gente dice, no, es empresario, tiene sus problemas resueltos. Cuidadito. Cuidadito. Que bajo el ardid de que porque tienen sus problemas resueltos no va a incurrir en prácticas de corrupción, lo que me está demostrando los hechos es lo contrario. Es que asumen posturas en espacios públicos gubernamentales y cuando incorporan las tesis del sector privado terminan contribuyendo con la privatización de servicios públicos. Miren, y como Marco Antonio Muñiz, ya no voy a decirte nada nuevo, decir y repetir lo que otros dicen. En la década de los 90, cuando el pensamiento neoliberal tomó cuerpo en toda América Latina y que lo importante era reducir el Estado, privatizar, y que inclusive hasta Clinton desarrolló unas tesis inspirada en un texto que fue materia de discusión que se llama Reinventar el Gobierno, de David Osborne. La gente decía, no, ya la vieja forma de hacer la política, para que algunos exponentes de lo que ellos se creen nueva política, que ahora viven repitiendo como papagayos que la nueva política no es un rostro nuevo. Porque hay gente que aduce ser exponente de la nueva política y representa todas las prácticas del pasado. No va a convención, lo imponen, va en posición a defender intereses de grupos económicos. ¿Me entiendes? Porque que viven manipulando conceptos. Pero volviendo al tema, cuando tomó cuerpo en toda América Latina la idea de que no, que el sector empresarial, que las reglas del sector empresarial había que incorporar a la política. Claro, cuando la política se torna ineficiente, hay que transformarla, pero sin renunciar a la esencia de la política, que es servirle a la gente. Porque hay mucha gente que quiere denostar con razón la práctica política, que muchos de sus líderes deforman el concepto, pero porque van a la política a servirse de la gente. Y algunas personas que vienen del litoral empresarial dicen, no, los políticos no funcionan, solo se sirven, pero cuando ellos llegan y establecen las reglas, se sirven ellos también. Porque yo quiero decirles que si los elementos que han caracterizado la acusación de Miriam Germán Brito tienen nivel de certeza, y yo los creo, a mí alguien tiene que convencerme que cuando yo estaba caminando el país por los cuatro costados, cuando yo estaba contribuyendo humildemente al cambio, había gente que estaba repartiéndose recursos con la fuerza política que nosotros estamos combatiendo. ¿Tú estás entendiendo lo que es? Entonces, esas cosas hay que colocarlas como punto de reflexión. Porque aquí hay mucha gente que no quiere tener legitimidad en la sociedad. Se buscan 30 periodistas, 4 empresarios y creen que eso lo hace presidenciable. Lo que está como materia de reflexión después de estos acontecimientos es hasta qué punto hay que reinventar la política de la política misma. No creer que porque los modelos políticos se han agotado hay que ir al auxilio de gente que introduce herramientas que no se parecen al objetivo esencial de la política, que es la vocación de servicio. Y todos los que predicaron darle un sello distintivo a la actual administración de la nueva política sobre el concepto de que no, hay que tener currículum. No, tú no estás preparado. No, tú no sirves para esto. Una cosa es buscar los votos y otra cosa es tener las herramientas para la gestión pública. Miren, las principales dificultades que ha tenido este gobierno la ha tenido de gente que viene del sector privado, no del sector político. Claro que hay políticos que han cometido su vagabundería, claro. Pero yo solo quiero recordarle a la gente que los grandes escándalos en el país que han implicado sanciones vienen del sector
privado. Miren, la quiebra de los bancos. Claro que contó con la tolerancia, el aplauso. Y funcionarios que eran empleados a su vez de esos grupos económicos, porque es como Marco Antonio Muñiz, repito, ya no voy a decirte nada nuevo. Y los funcionarios públicos que en una coyuntura eran del banco tal o del banco tal, que cuando se desvertebró todo el tema de Baninter y de los bancos intervenidos, la gente encontró que muchos funcionarios también eran empleados de sus sectores. Segundo lugar, y a usted se le olvidó que muy a pesar del descargo de un barrio que fue vendido, no era gente del sector empresarial que estaba ahí. ¿Y lo de Embraer? ¿Quiénes eran? ¿Y lo de Odebrecht? Sectores políticos, ajá, pero con una nueva categoría jurídico-sociológica, que hubo soborno pero no sobornado. Y ahora lo que se ha demostrado es que cuando toda esa pus se ha levantado sobre el cuerpo social dominicano, la gente dijo, no, pero también hay empresarios metidos en esto. ¿Por qué? Porque encuentran 2 o 3 políticos llenos de ambición, seducidos por la idea de que hay que acumular, hay que guardar pan para mayo, u otros que sienten que una buena gestión con unas excelentes relaciones públicas es la garantía de aspiraciones futuras. Y ahí comienzan a hacer contactos y acuerdos. Por eso ustedes ven muchos políticos en este país que son salseados por instancias de la televisión y de la radio, que a su vez expresan intereses empresariales y que la reputación no guarda relación con su gestión, sino con el grupo económico que está interconectado para hacerle plataformas, mal creyendo, equivocándose y asumiendo que es verdad que eso lo va a hacer el presidente de la República. Y algunos presidentes de la República entran en el juego de que porque fulanito Perencejo representa a un grupo económico, ceden, no obstante las diabluras que hablaban de ellos. Porque se doblan frente a grupos económicos. Y es verdad que los grupos económicos son importantes, son fundamentales, valen la pena. Pero por el amor de Dios, prioricen a la gente. Que al final de la jornada, el destinatario de las grandes reformas de toda sociedad, lo del medio, lo de arriba, lo de abajo, es tener actores en el sector público que su principal prioridad sea la gente y no los grupos económicos. Tú sabes que ayer el presidente de la República designó a Joel Santos, un economista que hasta ayer era asesor de la presidencia en materia de turismo, como nuevo ministro de la presidencia interino. Quiero decir que eso no existe en el ordenamiento jurídico dominicano. Eso es un invento nuevo, porque o es ministro o no lo es, tan sencillo como eso. Pero ok, vamos a aceptarlo. Designaron al señor Joel Santos como nuevo ministro interino de la presidencia en sustitución de Lisandro Macarrulla. Lejos de cerrar la crisis por la que está pasando el gobierno en términos de su reputación, esto abre, y no es porque Joel Santos sea un delincuente, nada de eso. Yo de hecho no tengo, hablaba fuera del aire. A mí me cae muy bien a mí. Excelente, me cae Yo no muy lo bien. conozco, pero hablaba fuera del aire contigo, con Nelson, y ponderábamos a ese joven. Sin embargo, de nuevo volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene Joel Santos? El problema fundamental es que las acciones políticas las hemos querido convertir en acciones empresariales. Y hemos convertido el gobierno dominicano en un club de socios y de amigos del country club y de un sector corporativo. Señores, cuando usted comienza a analizar la composición del gobierno actual, se encuentra que el ministro de Hacienda, ¿a quién representa? No me representa a mí. Todo el mundo sabe a los sectores empresariales, a 2 grupos empresariales que representa ese muchacho, que fueron los que lo pusieron ahí. El ministro de Turismo, ¿a quién representa? A una familia muy importante que fue la que le empujó a la alcaldía y le metió todos los cuartos del mundo. Y tú sigues analizando el mismo Lisandro Macarrulla, ¿quién representaba? A sectores empresariales que lo pusieron allí junto al ministro de Turismo. De hecho, y lo voy a decir con la responsabilidad que me caracteriza, el exdirector de Sestur, que está preso hoy,
el señor, el general, ¿cómo se llama? Torres Robiú, lo puso una familia importante del este aquí. Para que hablemos claro, le pidieron al presidente eso, que lo pusiera ahí. Por eso fue que meses después uno decía, pero ¿cómo es que este tigre que operó en contra de esta gente, de este gobierno, y hizo campaña violando la ley orgánica de la Fuerza Armada? En La Vega lo hacía públicamente. Públicamente. El Pencogá era él el encargado de eso. Responsablemente era él que le daba. Entonces, ¿por qué lo dejaron en esa posición 6 meses todavía después del cambio de gobierno? Ah, porque un grupo empresarial le dijo, déjame ese ahí. Eso pasa en las Fuerzas Armadas, eso pasa en las instituciones, eso pasa en todos lados. Yo he repetido hasta el hartazgo el informe que entregó el PNUD hace 6 o 7 meses atrás, que el 67% de los dominicanos entendían que 2 o 3 era lo que manejaban esta vaina. Pues es así. Y Luis, que yo no sé en qué le beneficia, me gustaría verlo y preguntárselo. Y lo digo en términos, porque aquí a veces vamos por los ramos, ¿no? Al presidente, ¿en qué le beneficia que los grupos empresariales tengan el control del gobierno ahora mismo? ¿Y qué control tiene en los grupos de Santiago? Tienen a la vicepresidenta de la República, que todo lo que opera, opina y hace es para esos grupos empresariales. Vamos a hablar claro. No es política. Esa señora puede ser hija de un dirigente del PRD, del PRM que murió lamentablemente, pero no es política. Esa señora representa los intereses del sector privado y lo defiende. Esa gente no le importa que se jode el pobre en un carajo. Entonces, lamentablemente, los resultados que ha tenido el gobierno hasta ahora ha sido por esa situación, porque ha vinculado las políticas públicas a resolver los problemas a los ricos. Y los pobres están jodidos pasando hambre mientras el presidente dice que no hay problema económico. ¿Dónde que no hay problema? Si aquí la gente se la está llevando el diablo, esa es la verdad. La factura eléctrica, dice un científico que pusieron en las sedes, el señor Andrés Atacio, que no, que es la oposición. Carajo, pero ¿y dónde que está ese señor? Es que estamos frente a gente que parece que la burbuja económica en la que están, con los ricos que se juntan, no se dan cuenta de la situación real del pueblo. Señores, ¿tú quieres saber si están perdidos? Ayer, el presidente Paliza y la señora Carolina Mejía anunciaban desde hace 3 días con bombos y platillos que iban a dar un anuncio importante a la nación el lunes a las 8 de la noche. ¿Qué coño? ¿Qué será? Vamos a bajar los precios de los artículos por necesidad. ¿Verdad? Sí, sí, claro. El anuncio era que un cómico que se llama Robertico Salcedo, uno de los tipos de hecho más odiados de esta sociedad por prepotente y arrogante, lo digo yo, Odniel, que se iba a juramentar en el PRM. ¿Cuántas veces que él se va a juramentar? Yo tengo los periódicos aquí, el video, que lo voy a poner esta noche en mi programa. ¿Cuántas veces se va a juramentar? O sea, van a seguir. Pero ¿qué pasa? Es que ese muchacho tiene la piel de terciopelo, blanquita, y los sectores ricos se sienten bien con él. No, un prieto jodido que iban a... No, por eso nota hasta el velo blanco que proyectan a este superhéroe que iba a entrar al PRM. ¿Cuánta gente lo siguen? A mí me gustaría saber. Eso es acolchando todo para designarlo en el Estado. Que me dicen que lo van a poner en el Intran para convertirlo en un ministerio, en el Ministerio de Transporte. Ahí es que nos vamos a terminar de joder. O sea, vamos a seguir jugando. A Roberto Sí, señores, ese muchacho tiene 3 meses escribiendo artículos de red vial y de transporte, que yo me río. Hemos llegado a ese ridículo, lo que pasó con Wellington Arnaud, que cambiamos la ley para ponerlo en el INAPA. Coño, ponlo en otro lado donde tú no tengas que violar la ley para poner un funcionario. ¿Qué sabe Wellington de ingeniería? ¿Qué sabe Wellington de agua? Lo mismo que yo sé de física cuántica. Entonces, no podemos quejarnos de los resultados del Estado, porque hemos creado un Estado acomodado a los sectores y a las élites económicas. A que si tú eres un blanquito, bonito, pelo bueno, ese sí, ese vamos a ponerlo todo bien. Ahora, si es un prietico como Adán Peguero, dale con todo en la cabeza. Si es una muchacha de la Guayiga como Kimberly, cáele arriba. Señores, nosotros teníamos... Yo estaba buscando los programas, Guido. ¿Desde cuándo yo estaba hablando del tema de Macarrulla? Septiembre de 2020, el primer programa. Donde me encontré a Jean Alain en un restaurante ahí de la periferia central. Y me saludó. Nunca lo había visto, primera vez.
Me dijo, veo tu programa, cuento contigo, me dijo. ¿Cómo así? No, yo voy a aspirar y vaina. Yo me quedé como, espérate, a la presidencia. Y dije, ¿será que me habré dado unos tragos yo? Fue el que se lo dio porque como que me quedé en el aire. Y desde ahí, yo empecé a hacer programas diciendo, señores, este muchacho dice que no le va a pasar nada porque él tiene su problema resuelto con Macarrulla. Y Macarrulla lo va a apoyar. Esperamos 2 años para que explotara la bomba. El gobierno le quiso dar vuelta, pero hubo un elemento que no calculó. Miriam Germán Brito. Miriam Germán. Las actuaciones de la embajada también, que ha sido protagónica en todo este proceso, no calcularon. Y dice un viejo adagio de los barrios, que el que no calcula se jode. Entonces, mira por dónde va el tema en Macarrulla. Ayer hablábamos del caso que viene con Donald Guerrero, que va a involucrar a un alto dirigente del PRM y a una alta dirigente que recibieron cuarto en la campaña de ese señor. Ya andan diciendo por ahí muchas personas, porque ya se activaron todos los circuitos, y hasta la vaca boba, cuando la acorralan, embiste. Y andan diciendo muchos sectores cercanos al PLD que Donald entregó entre 500 y 600 millones de pesos, Guido, para la campaña. ¿Y a quién fue eso? Yo sé que a O'Neill no fue que se lo dio. Y a mí menos. Y a Guido menos. Entonces, el que tenga que responder por eso, que responda. Entonces, ahora, el presidente, yo tengo mucho diciendo que tiene la oportunidad de quitarse todo estos problemas de arriba. ¿Cómo? Es que la política es para políticos. La política no es para empresarios. Devuélvale, presidente, la mística a la actividad política y a la actividad gubernamental. Vamos a sacar a los empresarios. Los empresarios tienen sus intereses. Por eso cuando cuestionaron a Macarrulla, salió mi amigo Celso a defenderlo, salió Jochi Vicente a defenderlo, salió Servio Tulio a defenderlo ahora. Y el CONEP. ¿Por qué? Porque todos esos actúan en asociación coordinados para sus negocios. Vamos a una pausa. Volvemos en esta que es Tu Voz al Mediodía.